Muchas gracias, muy buenas tardes. Hoy presento una iniciativa que tiene como principal objetivo el defender el derecho a la propiedad privada y el patrimonio de las familias de esta ciudad que con mucho esfuerzo y por muchos años se han hecho de un hogar, de una casa, de su casa. Y particularmente nos preocupa la situación de la ciudad porque al cierre de 2024 se incrementó en 70% los delitos de fraude inmobiliario. Más de 4,500 se dieron, y también el delito de despojo, en donde existen 30,000 carpetas de investigación en esta ciudad generadas en los últimos 7 años, ni más ni menos. Así, el despojo, el fraude inmobiliario, todo está atentando contra el patrimonio familiar, contra las casas, los departamentos de la gente de bien, que de un momento para otro resulta que se la robaron, que ya no son los propietarios legalmente constituidos ante el registro público de la propiedad, sino que ya otra persona tuvo a bien ponerlo a su nombre. Y esto pasa justamente por diversos tipos de fraude. Aquel en donde alguien se hace pasar por el propietario, simple y sencillamente suplanta la identidad. Aquellos otros en donde acuden con un poder notarial, en donde supuestamente actúan en representación del legítimo propietario y con eso venden un inmueble a otra persona. La venta múltiple y simultánea de una casa la venden 3-4 veces a diversas personas el mismo día, y así se comete el fraude, y quien se suponía era dueño resulta que ya no lo es, que hay otros 3-4 dueños sobre el mismo predio, sobre el mismo inmueble. También cuando simulan ser herederos o presentan documentos apócrifos, como por ejemplo un testamento falso, una donación falsa, un legado falso, y así hacen que la propiedad cambie de nombre por alguien que no está legítimamente facultado para ello. No se diga las invasiones de predios en donde después se ejecutan la prescripción de mala fe y al cabo de 5 años hacen un juicio para efecto de ponerlo a su nombre y el dueño ni enterado. Casos hay muchísimos, ya dimos las estadísticas, y por eso venimos el día de hoy a proponer esta alerta inmobiliaria. ¿En qué consiste? En que el registro público de la propiedad genere esta alerta por la vía de una comunicación electrónica, un correo electrónico, un mensaje de texto, y te avise cuando en el registro público de la propiedad se esté realizando algún movimiento sobre el folio real de tu inmueble. Cuando alguien quiera moverle, cuando alguien quiera vender, cuando alguien quiera hipotecar, cuando alguien quiera alterar legalmente el folio de tu casa, te avise el registro público. Y de esta forma tú sepas que alguien le está moviendo a tu casa, a tu predio, a tu departamento, y puedas actuar legalmente si tú no estás haciendo ese movimiento. Así como cuando vas al banco, cuando das de alta tu celular en el banco y alguien está moviendo tu cuenta bancaria, te avisan, te notifican. Cuando alguien está haciendo una transferencia sin tu consentimiento, también te avisan con una alerta. La misma alerta sobre tu patrimonio, sobre tu casa, debe de hacerla así el gobierno a través del registro público de la propiedad. Con esto estamos protegiendo la propiedad privada, en principio. Estamos otorgándole certeza, legalidad, tranquilidad, paz al patrimonio familiar, de que no te roben tu casa por este tipo de actos jurídicos que hacen, coludidos con funcionarios del registro público de la propiedad, coludidos con funcionarios del gobierno, porque hay muchísimos casos y tienes que irte a juicio para intentar recuperar tu propiedad, porque ya hicieron todo el andamiaje, toda la operación jurídica procesal, y legalmente ante el registro público el folio de tu casa, tu propiedad, ya no está a tu nombre. Particularmente queremos proteger a un grupo social que siempre se ve afectado con este tipo de fraudes inmobiliarios: los adultos mayores, que le sacan su firma, que le dicen te vamos a dar tal apoyo, pero fírmale aquí,
y realmente está firmando un poder notarial, está firmando otro tipo de cosas y engañan a los adultos mayores, sobre todo aquellos que ya viven solos, que incluso no tienen familia. Queremos proteger a aquellos que migran, a los migrantes, que por alguna situación salieron 6 meses, 1 año al extranjero y dejaron su propiedad sola. Queremos proteger a aquellos que están en un trámite intestado y que están en la sucesión testamentaria ante los tribunales. También protegerlos porque entre que se da ese trámite, algunos vivos, estas mafias, van y hacen estos fraudes inmobiliarios. Es proteger a todo el mundo. No es proteger a los que tienen el privilegio. Es proteger a cualquiera que tenga una casa en cualquier barrio, en cualquier pueblo, en cualquier colonia de esta ciudad. Porque muchos así son defraudados, lamentablemente. Nosotros sabemos que muchos se enteran de que su casa ya no está a su nombre cuando les llega la notificación de desalojo. Hay casos en donde incluso la gente que está viviendo ahí, vive ahí después de 20, 30 años, le notifican que hay un juicio de desalojo emitido por un juez de su propia casa. ¿Por qué? Porque los defraudadores ya hicieron todo el procedimiento para después sacar al legítimo propietario. Con esto estamos replicando incluso buenas prácticas que ya ocurren en otras entidades de la República. Esto ya ocurre en Nuevo León, en Chihuahua, en el Estado de México e incluso de forma gratuita. Por eso proponemos que la alerta inmobiliaria se dé de forma gratuita en la ciudad. Voluntariamente vayas al registro público en el lineamiento que disponga el registro público de la propiedad del gobierno, te apuntes, anotes tus datos de contacto y cuando haya un movimiento en el folio real de tu casa, de tu propiedad, te avisen. Y así prevengas tú en esos 5 días que le damos para que te avise, que puedas actuar ante cualquier instancia gubernamental a efecto de ponerles un alto y de esta forma no cometan ese fraude inmobiliario, ese despojo que hacen muchísimas personas. Recuerden, van 30,000 carpetas de despojo en esta ciudad, 30,000 casas robadas, despojadas en estos últimos 7 años. Y aumentó en 70% el delito de fraude inmobiliario. Buscamos certeza, tranquilidad y proteger la propiedad privada, proteger el patrimonio familiar, porque desde Acción Nacional protegemos, defendemos la patria, la libertad y la familia. Y hoy significa esta iniciativa defender a las familias mexicanas, a las familias de la ciudad.